Las 9 de la mañana, 7 minutos, seguimos en Mañana Federal y hoy es el Día Mundial del Asma. Para hablar de esta enfermedad lo tenemos al doctor Marcos Hernández, coordinador de la sección Inmunología y Enfermedades Obstructivas de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, aquí en Mañana Federal. Muy buenos días, doctor, gracias por su tiempo. Silvina Presta lo saluda. Buenos días, Silvina, muchas gracias por la entrevista. No, al contrario, gracias por su tiempo. Cuéntenos primero, en principio, porque es un tema que nos preocupa a todos los que somos padres, ¿qué es el asma y si uno tiene una predisposición genética a padecerlo? Bueno, sí, es una pregunta habitual, importante, el tema de definir un poco de qué se trata, porque hay muchos mitos o falsas creencias en relación a la enfermedad. Lo primero, el punto duro primero, es entender que se trata de una enfermedad respiratoria y que es crónica. Cuando decimos crónica y hablamos de que afecta mucho a niños, aunque también afecta a los adultos, genera cierto resquemor. Pero a diferencia de otras enfermedades crónicas que afectan la parte respiratoria, se trata de una enfermedad que cursa con hiperreactividad, que los bronquios se obstruyen y dan falta de aire, pero que esto es reversible, ¿sí? Y los mecanismos involucrados son inflamatorios, alérgicos, diversos, pero tienen la posibilidad, con un buen tratamiento, de realizar la actividad y la vida sin ningún tipo de limitaciones, ya sea actividades deportivas o en la actividad diaria de la vida. Eso es importante recalcar que accediendo al medicamento adecuado o a los tratamientos indicados, no siempre todo es farmacológico, o sea, podemos tener una vida sin ningún tipo de complicaciones. Entonces, hay que perder el miedo a la palabra asma, porque entender que la tenemos, las personas que la tienen, nos implica poder dar una solución a eso, ¿no? Claro. Ahora, ¿y cuándo se detecta la enfermedad? ¿Cómo se detecta la enfermedad? Bueno, o en qué momento puede ser que uno, no sé, no haya tenido asma y surja de grande, de adulto? Bueno, claro. Como decíamos, es una enfermedad que es heterogénea. Heterogénea significa que tiene diversas formas de manifestarse. La causa común o la más común es esa variedad alérgica que afecta más en primavera o a veces en las épocas de invierno con los cambios de temperatura y que afecta mucho en la infancia, pero también puede manifestarse directamente en la edad adulta. Entonces, una persona adulta joven puede empezar con síntomas respiratorios como silbidos en el pecho, tos o falta de aire a la noche o primera hora de la mañana, y puede tratarse de asma, ¿sí? Sí. Hay mucho subdiagnóstico con el asma, entonces ante síntomas respiratorios en personas jóvenes, adultas, hay que sospecharlo y hay que lograr una valoración más objetiva de esto. A través de la consulta con el neumonólogo, de la realización de una espirometría, se puede objetivar la obstrucción de los bronquios durante esos cuadros de síntomas y poder ir haciendo un seguimiento y definir si eso se trata de asma, ¿sí? Pero puede afectar a diferentes edades, insisto, más frecuente a chicos y adultos jóvenes, pero incluso adultos mayores también. Y ahí, bueno, es más difícil la distinción, pero para eso está la sospecha y el seguimiento con el neumonólogo para poder objetivar realmente si se trata de asma. O sea que si somos alérgicos podemos, no todos los alérgicos son asmáticos y si tenemos algún tipo de alergia, sí podemos desarrollar esta enfermedad. Claro, la alergia es un sustrato de hiperrespuesta que puede involucrar al pulmón o no. Hay alérgicos que tienen reacciones en la piel, claro, en los ojos, en la nariz, llamado rinitis, y no tienen síntomas respiratorios y pueden no tenerlos nunca, claro, y ellos no tienen asma, tienen un tipo de alergia específico. Muchos de los asmáticos, es decir, de los que tienen síntomas respiratorios, falta de aire, opresión en el pecho, silbidos, esos pacientes tienen un cuadro alérgico como desencadenante, ¿sí? Pero de base tienen el síntoma respiratorio. O sea que la alergia o los síntomas de alergia que no son respiratorios no tienen por qué ser asmáticos, ¿de acuerdo? O sea, eso también es importante hacer la diferenciación. Perfecto, sí, claro. Doctor, la actividad física, ¿en qué ayuda a los pacientes asmáticos? La actividad física ayuda mucho a controlar la enfermedad porque disminuye, hablábamos de que el asma es una enfermedad inflamatoria y
la actividad física disminuye esta respuesta inflamatoria del organismo y disminuye los síntomas y mejora la capacidad respiratoria. Sí. Entonces siempre recomendamos hacer actividad física en el asma. Claro, tenemos que tener controlada la enfermedad porque si no nos agitamos. Claro. Entonces requiere un adecuado seguimiento de la enfermedad y parte del tratamiento de muchas de las enfermedades crónicas es hacer actividad física porque mejora nuestro estado de salud y consecuentemente mejora nuestra capacidad respiratoria. Entonces siempre recomendamos hacer ejercicio. Específicamente, ¿cuáles son los síntomas del asma? Bueno, un poco mezclado entre las preguntas, mencioné algunos, pero es importante sospechar asma cuando tenemos episodios de disnea, llamamos nosotros, que es esta sensación de falta de aire o de ahogo, sí, no necesariamente relacionada con un esfuerzo, episodios de silbidos o de tos, y tienen una característica que son más frecuentes de noche o a primera hora de la mañana. Y son síntomas que se repiten, que son episódicos, que muchas veces pasan de largo y uno empieza a reconocerlos que se dan en determinadas situaciones, ante cambios de temperatura, en determinada época del año. Entonces, uno identifica situaciones de gatillo o de disparador de estos síntomas. Es importante saberlo, porque yo la verdad que no lo sabía esto. Es importante porque lo que nos pasa en Argentina es que hay mucho subdiagnóstico de la enfermedad. Claro. Porque no todo es asma que me lleva a la asfixia y que tengo que estar en una consulta de urgencia y bueno, ahí uno obligadamente está haciendo una consulta porque no puede respirar. La gran mayoría de los pacientes con asma viven su vida con episodios de síntomas y no se van dando cuenta que se van limitando por esta situación de falta de aire o de tos. Claro. Y es importante tenerlo en cuenta porque está la posibilidad de no sufrir esos síntomas. Y con con el clima invernal están más proclives a contraer este tipo de episodios. ¿Qué tipo de medida preventiva se puede adoptar? Bien, hay una encuesta nacional ya que tiene 2 o 3 años que demostraba que en Argentina las estaciones del año donde más síntomas de asma se daban era en invierno y en primavera. El invierno es una de las estaciones más importantes en cuanto a circulación de virus. Las personas nos agrupamos en lugares cerrados por el tema de la temperatura y hay poca circulación para que no se enfríe el ambiente y ahí nos contagiamos más los virus que en otras épocas del año y esto es un factor disparador. El otro factor disparador de broncoespasmo o de síntomas de asma tiene que ver un poco con el frío directamente y esto que todos mencionamos del cambio de temperatura. Sí. De repente estoy en un ambiente cálido y húmedo o muy cálido y paso al frío directamente y eso, el frío en sí mismo en algunas personas induce a que los bronquios se cierren, o sea que nos cueste respirar un poco más. ¿sí? Entonces el invierno es una estación característica donde los síntomas pueden empeorar y en cuanto a las medidas prevenibles, la vacuna antigripal en los pacientes que ya sabemos que tienen asma es una recomendación como medida prevenible y la otra es tener bien controlado el asma cuando ya sabemos que tiene en cuanto a la medicación habitual y de mantenimiento. Nos pasa mucho que el asmático cuando se siente bien dice, ¿para qué voy a utilizar el tratamiento si ya estoy bien? Hace un mes que estoy bien, y uno se empieza a olvidar los tratamientos, y ahí es donde la parte preventiva de los tratamientos no está haciendo su efecto por el uso irregular. O sea que tener una buena adherencia al tratamiento, aun cuando nos sentimos bien, nos ayuda en esas estaciones más difíciles a prevenir situaciones de síntomas o de crisis. Y en el caso de los pacientes que hacen natación, evitar el contacto con el aire frío en forma inmediata, ¿verdad? Claro, la natación es un muy buen ejercicio para los pulmones, para la parte respiratoria.